¿Me escucha, Pablo? Sí, profe, sí le escucho. Ok, gracias. Profe, el link de hoy día de la plataforma no vale. Yo entré con el anterior. Le De estaba antes. revisando justamente, pero está puesto el link. Sí, Ahorita profe, pero es como que dice que error. ya le acabé de actualizar. Le Sí, ya, acabé de actualizar justamente. Bueno, los jovencitos que ya van ingresando, por favor, vayan preparando el material que tiene que realizar, va a utilizar para la exposición. Como les decía, deben presentar su material con el que van a realizar la exposición. El resto de compañeros tomar nota de los aspectos más importantes de la exposición, porque de esto se hará un resumen en su cuaderno de cada uno de sus compañeros, el resumen. ¿Sí? Entonces, bueno, ya no ingresa Camila, pero vamos a empezar con los que estamos. Y primero, lo primero, como siempre vamos a iniciar este día de clases y esta semana, pues, dando gracias a Dios por todo lo que Él nos ha cuidado y nos ha protegido, por sus alimentos, por todo lo que Él nos ha favorecido en este tiempo. Stalin, le voy a pedir de favor que ore por nosotros. Gracias. Bueno, bueno, Señor Jesús, gracias por tener otro día más de vida, por estar aquí recibiendo clases, porque nos tienes bien de salud a todos. Bendice a todos nuestros familiares, que nunca nos pase nada y que esto del COVID se acabe para poder tener buena experiencia en los estudios. En tu nombre oramos, amén. Te damos, Padre, gracias por tu infinito amor y misericordia que tú nos muestras al regalarnos un nuevo día de vida. Ponemos, Padre, este día y esta semana de trabajo en tus manos para que todo sea conforme tu perfecta voluntad. Bendícenos, guárdanos, cuida, Señor, a cada familia, cuida amor y esperanza, Señor, y a cada uno de quienes formamos parte de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Ok, entonces vamos a empezar con Pablo, por favor. Le voy a permitirle compartir la pantalla para que exponga el material con el que usted va a realizar su intervención. Ya, profe, ahorita déjeme busco aquí para compartir el archivo. Busco el archivo ya para compartir. Ya, por favor, los demás también, mientras Pablo lo hace, los demás también ya tengan listo el material con el que va a trabajar para que pueda compartir y avanzar dentro de la exposición. Víctor, ¿tiene su exposición material listo? Buen día, profe. ¿Cómo está, Víctor? Muy Disculpe buenos que haya días. estado con la cámara apagada, es que no encontraba mis audífonos y, digamos, no podía estar sin audífonos. Ok. ¿Tiene su material listo, Víctor? Eh, para la exposición, Sí, déjeme preparar mi material ya, o sea, para presentarle ahorita la exposición. por favor. Hoy estamos prácticamente 4 participantes y dentro del tiempo que tenemos esta hora tienen que exponer, por favor. Así que vaya listando todo lo que vaya a necesitar. Stalin, Pablo.
Profe, mi compu está un poco lenta. No sé si me está viendo bien. Sí, sí le veo en el internet mismo. Y entonces, chicos, ¿qué califico? Stalin, ¿tiene listo su presentación? A Pablo le pedí, apenas ingresó a la clase. ¿Qué califico, chicos? Me quedé trabado, profe. La exposición tenía el material de apoyo, incluso está indicado que tenían que haber mandado para yo poder revisar el material de apoyo. Tampoco enviaron. Ya se me arregló, profe. Ya, Víctor, entonces, comparta su pantalla, por favor. Eh, ya le comparto, profe. A ver. La arquitectura griega. Ya, Grecia en la antigüedad. Como podemos ver, bueno, acá está el mapa de Grecia básicamente, donde se ve un poco países como Turquía, Bulgaria, Albania, Macedonia, y podemos ver, digamos, varios de sus lugares. En la estrellita de acá, de aquí al medio, se ve Atenas. Y, y todos estos de acá, digamos que podrían ser como sus pueblitos, digo, ciudades. Ya. Los periodos del arte griego. Arcaico, siglos 6 y 5 antes de Cristo. El arcaico pleno fue entre los siglos 8 y 5 antes de Cristo. Estilo severo fue en el siglo 5 antes de Cristo. Clásico, siglo 5 y 4 antes de Cristo. Primer clasicismo y segundo clasicismo. Helenístico, siglos 3 y 2 antes de Cristo. Ya, la civilización griega. La unidad política de la civilización griega fueron las polis. Las principales polis fueron Esparta y Atenas. Y el nuevo sistema político, la democracia. Y aquí surge el concepto de ciudadano, antropocentrismo y racionalismo. La cultura politeísta basada en la mitología, auge de la ciencia, filosofía, literatura y el arte. El arte griego. El artista deja de ser anónimo y goza de prestigio social, búsqueda de la belleza ideal y armonía entre las partes y del todo, y el todo, perdón. Arte hecho a la medida del hombre, interés por la proporción. Y bueno, ahora que digamos que como que expliqué como esa entrada al tema de Grecia, vamos a proceder a explicar la arquitectura griega como tal. Entonces, básicamente en la arquitectura griega están las principales edificaciones, que son el templo y el teatro. El material que utilizaban en la arquitectura griega era la piedra. Los elementos sustentantes eran los muros y las columnas. Los elementos sustentados era el arquitrabe. La función religiosa era religiosa principalmente, o sea que las cosas que hacían con su arquitectura, por así decirlo, podrían ser como tipo iglesias, pero digamos que con su religión, o templos y ese tipo de cosas. Se trata de una arquitectura concebida como volumen externo. Las edificaciones eran templos, estadios, teatros, estoas y salas de conciertos. El templo. Sus características técnicas influirán en la historia de la arquitectura. Pone en relación la ciudad griega con los dioses, elemento de cohesión de los ciudadanos. El templo griego se define por
por su armonía constructiva basada en el número, la proporción y el equilibrio. El templo egipcio frente al templo griego. Evolución de un arte monumental propio de una sociedad teocéntrica y un arte hecho a la medida del hombre, característico de una cultura antropocéntrica. Egipto y Grecia. Bueno, como podemos ver aquí, digamos que está una diferencia entre cómo era la arquitectura en Egipto y cómo era la arquitectura en Grecia. Entonces, la una tenía escala sobrehumana y la otra escala humana. Grecia y Roma. La arquitectura como volumen externo y la arquitectura como volumen interno. Entonces, básicamente aquí podemos ver cómo se veía como por fuera y cómo se veía por dentro. Bueno, aquí básicamente está un texto de Bruno Sevi que dice: quien investiga arquitectónicamente el templo griego buscando en primer lugar una concepción espacial, tendrá que ir horrorizado, señalando amenazadoramente como típico ejemplar de no arquitectura. Pero quien se acerque al Partenón y lo contemple como una gran escultura, quedará admirado como frente a pocas obras del ingenio humano. El mito que hace sobre Fidias, más que de Ictinos y Calícrates, el ideador de Partenón parece simbolizar el carácter meramente escultórico de la edilicia religiosa griega en el curso de 7 siglos de desarrollo. Y bueno, aquí básicamente nos pone un texto que dice saber ver la arquitectura. Y lo que quiere decir aquí es que igual debemos, o sea, apreciar la arquitectura porque no es, digamos, porque igual es algo como hecho con un gran esfuerzo y eso. Bueno, aquí podemos ver los tipos de plantas. Y bueno, acá están unas plantas, o sea, más o menos, digamos, cómo eran las casas por dentro. O sea, y digamos, estas rayas como que son las paredes. O sea, esto está visto como desde arriba. Y los puntitos son como estos como soportes, que son como esos palos grandes que, bueno, no sé si me expliqué bien. Ahorita la verdad es que se me fue el nombre, pero bueno. Las columnas. Eso, profe, eso, las columnas. Perípteros. Entonces, básicamente los primeros 3 eran perípteros, los otros eran anfipróstilos y los otros inantis. Entonces, bueno, eso ha sido toda mi exposición de hoy. Muchas gracias. Preguntas, Stalin. Preguntas, Pablo. No, profe, ninguna. Sí, iba a compartir, pero se me trabó la compu, profe. Preguntas, Stalin, para Víctor. Vaya preparando la exposición, Jonathan, por favor. Ya dice. ¿No hay preguntas, Stalin? No, profe. Ok. ¿Cuáles son los tipos de columnas que utilizaban los griegos? Porque hay que tomar en cuenta que cuando se habla de la arquitectura griega, ellos utilizaron 3 tipos de decoración en las columnas. ¿Cuáles eran estos tipos, Víctor? Escala humana y sobrehumana. No. Los tipos de columnas que utilizaban los griegos para la construcción eran los de modelo dórico, jónico.
¿sí? Y cada uno de estos tenía una característica especial, una función especial. Usted nos hablaba de diferentes templos, de diferentes construcciones. ¿Qué eran las estoas? Ahí mencionó usted los templos, mencionó las construcciones y ahí decía las estoas. ¿Qué son las estoas? Eh, la verdad es que no sé muy bien qué son las estoas. ¿Ya? Porque decía que es antropocéntrico, más la visión de los griegos. ¿Cómo dijo, profe? ¿Por qué decía la cultura griega es más antropocéntrica? Usted decía que las obras, las estructuras que trataban de buscar más realismo en la escultura. Antropocéntrico quiere decir que está centrada como en el antro, o sea, eh, no sé cómo explicarlo, como el ser humano, digamos. A ver, antropocéntrico quiere decir que en Grecia Está lo que centrado como en el ser humano, eso. exactamente se encontraba interesado en estudiar básicamente todo lo que se relaciona al ser humano. Eso quiere decir antropocéntrico. Y las estoas son unas cubiertas, ¿sí? En donde se reunían las personas. Las estoas viene a ser como que fuera un pasillo y a cada lado o a cada extremo están colocadas las columnas. Y en ese centro, como en ese pasillo, a eso es a lo que se llamaba las estoas, porque tenía una cubierta de techo, las columnas a los costados, y en el centro, en ese pasillo, era donde recibían a las personas o invitados dentro de un templo. Esos son las Ese, profe. estoas, Eso era lo que no, o sea, el término que no me acordaba. ¿ya? ¿Por qué decía la diferencia de las columnas entre los egipcios y los griegos es de una manera sobrehumana? ¿Por qué daban ese enfoque? ¿Por qué le dan ese término? Como dijo, profe, es que no lo estoy escuchando muy bien. Usted hablaba de que las columnas, la diferencia entre las columnas griegas y las de Grecia, las griegas y las de egipcias, la una era sobrehumana. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia entre la una y la otra? Eran más grandes. O sea, las unas eran más grandes que las otras y tenían, digamos, como otro tipo, digamos, o sea, se construían como de, o sea, con diferentes, digamos, o sea, pues era como similar, pero unas tenían como otras estrategias, digámoslo así. Ok, Yo creo que gracias. fue la más grande, no sé, a lo mejor yo pienso que fue creado para ellos, o sea, para sus dioses a lo mejor. Ya, se hace una diferencia entre las columnas sobrehumana, lo que manifiesta entre la griega y la egipcia, tiene mucho que ver con el egocentrismo de la persona, con el ego del faraón y con el ego de los griegos. Los griegos lo construyeron sus templos de una manera necesaria y las columnas obviamente de por sí ya eran demasiado altas y elevadas. Más sin embargo, los griegos, los faraones, en su aspecto, ¿qué les puedo decir? En su ego, eran más, ¿cómo les puedo decir? Como más engreídos, con un ego más grande. Entonces, por eso ellos sabían de las bases que eran las columnas de los griegos y ellos querían ir más allá de eso. Por eso las columnas de ellos son más grandes, más altas, porque ellos trataban de demostrar su fuerza, su fortaleza en el tamaño de las construcciones. Por eso tienen las pirámides, tienen las esfinges, queriendo opacar a todo aquello que les antecedía como era la arquitectura griega. Pablo, empecemos por favor. Gracias, Víctor. Comparta su pantalla, Ya, por profe, ya favor. le comparto. A ver.
Después de la intervención de Pablo va Stalin, y luego va Jonathan y finalmente va Camila. Vaya preparando su exposición, Stalin, para que pueda compartir en la pantalla. Ya, Pablo. Y hoy, profe, se está abriendo el archivo. Dentro de la calificación de los demás compañeros que están observando la exposición, implica también el que usted pueda hacer preguntas a su compañero. ¿Sí? No solamente de mi parte como moderador, sino de cada uno de ustedes como compañeros también. Por eso era la importancia de ir registrando datos importantes para que hagan su resumen, a la vez que puedan también realizar preguntas a sus compañeros. Ya, profe, sí se ve. Sí, Ya, a tema sistema de gobierno y sus clases sociales. Bueno, profe, digamos, su breve introducción histórica y política. Atenas, digamos, fue un estado también importante para la historia de hoy en día, porque, digamos, nos dejó, digamos, ciertos tratados para poder avanzar un poco, entender un poco cómo fue nuestro pasado, más o menos. Su cultura, digamos, fue muy variada y también existen muchas películas sobre esto, profe, de cómo era la gente en esos tiempos y cómo se trataba. Pues digamos que una persona con poco dinero, con escasos recursos, no era tratada igual que una persona importante, por decirlo así. Eh, digamos, las personas pobres, algunas no tenían los mismos derechos o eran menospreciadas. Y pues es algo muy triste un poco porque, digamos, al ver que ya desde hace mucho tiempo éramos así de egocéntricos y pues nos dimos cuenta de que no hemos cambiado casi nada. También podemos ver, profe, digamos que Atena tuvo un régimen, perdón, digamos, de familias, tribus y eso. Mm, digamos que al comienzo ellos comenzaban a agruparse por familias, por tribus, y poniéndose a una de ellas, esta creó la autoridad real, el maníaco. El primer rey fue Teseo. Pues para evitar una guerra civil, digamos, los nobles del pueblo y eso, acordaban con el señor, no sé, tal vez pagar un poco por sus impuestos para no verse afectados tal vez en sus pequeños negocios que a veces ellos tenían. Digamos, la construcción a veces se sentó, digamos, en las bases de un nuevo sistema de gobierno, eh, el democrático. Pues digamos que ya nada se haría en Atenas sin contar con la voluntad de todas las expresadas de la asamblea. Digamos, ellos a veces tenían que pedir un permiso para hacer algo. Y pues por eso a veces, digamos, cobraban un poco de interés por hacer alguna cosa
o como ya mencioné, que pagaban para que no les hagan nada, y pues y así, ¿no? Ya. Las fuerzas de Solón, digamos, no obstante, digamos, solucionaron totalmente el problema, no sé, eh, en el, digamos, solucionaron el problema como, como ya mencioné, profe, digamos que cobrando y así, para tener, digamos, como un imperio, ir formando poco a poco un imperio, así de manera más amplia. Además, estableció el otro casismo, no sé qué es eso, profe, pero bueno, cuando un ciudadano amenazaba con llegar a ser demasiado poderoso, digamos, o trataba de tener orden social, la asamblea podía decir que fuera desterrado y así, digamos, mantenían un poco el control para que nadie se aproveche de las situaciones a veces. El sistema, digamos, fue perfeccionado por Persicle, quien llevó a un excelente rodamiento democrático. Se le considera un culminador de la democracia ateniense, pues él ayudó un poco a mejorar este gobierno y a, digamos, a tener mayor control con las cosas que se hacían y así poder tener un poco más, sí, como yo digo, de control y mejor manejo sobre el patriarcado. El patriarcado, digo. Posteriormente, la guerra del Peloponeso, la crisis económica no sé, ahí se me fue el nombre, el número, profe. Creo que es el número 4, ese es del siglo 4, y la accesión del Filipo de la Macedonia darán pasos a la Maniarcos y así, y será el fin de la democracia ateniense. Los órganos de gobierno, sus funciones eran seleccionar los asuntos y resoluciones que debían someterse a la asamblea. También dirigían las finanzas públicas, recibían a los embajadores extranjeros y ratificaban los tratados y alianzas para no ganar algún enemigo y así que no tenga más problemas con el pasar del tiempo. Entonces, por eso ellos trataban de tener las cosas como que rectas, por decirlo así, para no tener ningún problema en el futuro y no verse afectados. Y pues a decir de eso eran muy inteligentes y a la vez era un poco raro porque uno no podía opinar libremente porque lo desterraban, como ya dice. Y pues gracias a eso, digamos, se pudo tener un registro histórico que nos ayudó hoy en día, supongo. Y pues yo le quisiera preguntar a Víctor qué él hubiera hecho, profe, si es que, digamos, hubiera, no sé, qué sistema él hubiera elegido o qué hubiera elegido para poder, digamos, tener un mayor control si hubiera estado aquí. Ya, profe. Víctor, la pregunta que le Yo, hizo. yo hubiera, eh, yo hubiera elegido el anarquismo, profe, el anarquismo. ¿Por, Digo, no me equivoqué. O sea, hubiera hecho un sistema de derecha, perdón, por qué? pero al mismo tiempo que sea un poco anarquista. ¿Por qué? ¿Cuáles serían las razones? ¿Cuál es el fundamento? O sea, para que la gente sea libre, profe, para que la gente, digamos, sea libre y el Estado no controle, digamos, a la sociedad. Pero cuando hay una anarquía, eso no quiere decir que hay libertad. O sea, es que no sé, la verdad no sé por qué dije eso, no estoy muy seguro del concepto
anarquismo, profe. El Pero anarquismo hubiera viene a ser una sido forma de como la derecha. dictadura. Es un sinónimo, es algo parecido a una dictadura. Entonces, O sea, yo pensaba que era, profe, o sea, yo pensaba que era más bien como que no haya, digamos, tanto control del Estado y que, digamos, se defienda la libertad de las personas. no, el anarquismo está muy relacionado, es muy cercano a lo que es una dictadura. No tiene nada que ver con la libertad de expresión, libertad de derecho, libertad de elección. Ah, ya, profe. No. La verdad no sabía muy bien, pero yo creo que sería de derecha, profe. O sea, sería más de derecha o sea, hubiera, digamos, elegido una forma en la que no hayan fronteras. O sea, que todo el mundo sea libre y digamos que no hayan, por ejemplo, o sea, que no hayan, digamos, tantos países, sino que todo el mundo sea libre o sea, digamos, de viajar sin fronteras y que todo sea de derecha. O sea, que la gente, digamos, gane su dinero y no le quiten, pero al mismo tiempo, digamos, pondría impuestos para que la gente, digamos, compre sus cosas. Digo, para que, digamos, el Estado igual, digamos, que ponga cosas en públicas, digamos, obras públicas. Pero, por ejemplo, trataría de no, o sea, de, digamos, no ser socialista. Y, digamos, sí, digamos que tomaría en cuenta algunas bases también del socialismo, pero eso, profe. O sea, básicamente trataría de que sea un sistema político así y que haya total igualdad, o sea, que nadie sea más que otro, sino que, digamos, haya igualdad de oportunidades, pero o sea, que no, digamos, que no se maltrate a las personas que quieren salir adelante y no se les quite sus oportunidades y A no ver, se les dañe los sueños a las personas, eso. dentro del contexto que usted acaba de mencionar, todo lo, a ver, si hablamos de derecha estaríamos hablando que estamos lugar a dando lugar más a lo que es la propiedad privada, que eso después se termina en neoliberalismo. Si decimos mucho de izquierda, estamos cayendo en un socialismo. ¿Por qué? Porque lo de izquierda indica pues que todo debería ser en partes iguales, que no debería haber un monopolio en ciertas manos. Y eso no tiene nada que ver con la derecha. Aquí estamos confundiendo los términos. Primero tenemos que saber qué es anarquismo, qué es democracia, qué es un sistema de derecha, de izquierda, porque estamos realmente confundiendo todos los términos, ¿sí? Porque si usted dice que quiere una libertad e igualdad, pero con impuestos no estamos hablando meramente de derecha. Está Profe, es que, involucrado también lo que es una corriente de izquierda. Por eso es que, Profe, pero yo digo, a lo mejor si es que ellos no hubieran puesto ciertas reglas, digamos, las personas se hubieran aprovechado, ya que no tuvieran miedo a que les pase algo. Pero digamos, gracias a lo que ellos hicieron, pues ellos tenían como un respeto y un miedo y no hacían tantas cosas malas como hoy en día, que uno puede expresarse libremente y pues ya no hay como tanto, digamos, ¿cómo es esto, profe? Digamos, ya no hay como, a ver, ya no hay creo como, entender lo que dice Pablo. A ver, o sea, ya digo que hoy en día uno puede decir lo que sea, porque digamos, puede basarse libremente, pero antes no podían hacer eso porque era como que, no sé, los desterraban, como bien dice, pero ahora la gente se aprovecha de eso y a lo mejor por eso creo que ellos hicieron lo que hicieron anteriormente, ¿no? cuando se instaura la democracia, se puede decir que es un término medio o la mejor forma de gobernar una nación, un país, ¿sí? Pero siempre y cuando se mantenga el enfoque, siempre y cuando se mantenga el punto de vista que viene a ser, ¿cuál? Viene a ser el pueblo, viene a ser el servicio al pueblo, no un beneficio personal como está pasando últimamente, y no solamente en nuestro país, sino a nivel de gobernantes en general en el mundo, en donde se entra al poder
de presidencial, pero con una visión personal, más que de servicio al pueblo. Y si bien es cierto, dentro de la democracia en Grecia, ellos veían la necesidad de sancionar, veían la necesidad de expulsar o desterrar, ¿sí?, a ciertas personas que no se alineaban a la forma de gobierno dentro de la democracia, era una forma más que de abolición, más de algo personal, era en un contexto pues más con el objetivo de mantener un control. Por eso es que se generó este tipo de, digamos, de represión con el pueblo. Regálenme un segundo, por favor. Camila, ¿qué es lo que hizo Salón dentro de la cultura griega? ¿Hubo algo en especial que hizo Solón mientras nos explicaba Pablo? Jonathan, ¿qué se acuerda qué es lo que hizo Solón? Stalin. Mientras exponía Pablo, él decía que un griego de nombre Solón hizo algunas actividades dentro de la democracia y dentro del gobierno de Grecia. ¿Qué fue lo que hizo Solón, lo más sobresaliente? Un acto muy importante que hizo Solón fue el abolir la esclavitud por deuda. Sí, eso fue uno de los actos más, era uno de los hechos más sobresalientes dentro de ese proceso. Y obviamente el consejo, cada uno de esos tenía su responsabilidad y mucho de ese gobierno es lo que se ha implantado y se conserva hoy en día como democracia en la mayoría de los países. La siguiente semana concluimos, pero ya deben haber tomado nota para que vayan elaborando sus resúmenes, por favor. Profe. Te Sí. mando un mensaje.